Muy buenas a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de una antena sencilla, barata y además multibanda. Vamos a montar una ENFIT, o sea, una antena de media onda alimentada por el extremo. Y vamos a aprovechar una de sus propiedades, que es la de ser multibanda. De hecho, vamos a reutilizar el conocimiento de otros vídeos, porque vamos a utilizar un choque de radiofrecuencia, con lo cual vamos a revisitar brevemente los choques. Vamos a ver un transformador 1A49, por lo cual vamos a revisitar el tema de los transformadores 1A49 o 1A64, y vamos a hablar de esta antena multibanda. Yo creo que os puede resultar interesante. ¿Me acompañáis? Dentro vídeo. Primero de todo, un poco de planteamiento. Bueno, si recordáis, una ENFIT es una antena alimentada por un extremo. Por poner las cosas un poco en contexto, tenemos la antena de toda la vida, tenemos el dipolo, ¿vale? Un cable y dos elementos de igual longitud. El total del tamaño de un extremo al otro es media longitud de onda. Y cada uno de los ramales tiene un cuarto de longitud de onda, un cuarto de lambda. Esta es la antena tradicional. Cuando yo en esta antena la alimento por el centro, tengo aproximadamente, ¿vale?, unos 50 ohmios. El aproximadamente depende de la distancia de las puntas al suelo, si está en forma de V, si está recto. Digamos 50 ohmios para hacer los ejemplos sencillos y no complicarnos la vida. Si yo muevo este punto de alimentación y en lugar de alimentarlo aquí en el centro me voy hacia uno de los lados, entonces se convierte en una antena alimentada fuera del centro, ¿vale? Estas antenas alimentadas fuera del centro, su impedancia va cambiando. A medida que me aparto del punto central, va subiendo. Ya no son 50 ohmios, es una impedancia más alta. Una antena de media onda, una ENFIT, tiene, como dice su nombre, media longitud de onda de extremo a extremo. Pero este es un caso de dipolo bastante extremo, porque mi punto de alimentación es uno de los lados. Si yo en el centro tengo 50 ohmios y tal como me voy desplazando, esa impedancia va subiendo, cuando llego aquí al extremo hablamos de que estamos alrededor de unos 2400, 2700, 3000 ohmios, ¿vale? Por ahí. Una impedancia considerablemente alta. Por eso utilizamos un transformador de impedancias. El transformador de impedancias, su función, un 1A49, ¿vale? Su función es pasar de 50 ohmios a 50 por 49, 2450 ohmios, ¿vale? Que está aproximadamente en este rango de aquí. Si yo, en lugar de hacerlo con una 63, utilizara una 1A64, entonces tendría 50 ohmios por 64 igual a 3200 ohmios. ¿Veis por dónde voy, no? Bueno, esta antena, que ya la habíamos nombrado en el pasado en otros vídeos y habíamos hablado de cómo montar un transformador de estos, pero siempre la habíamos contemplado desde el punto de vista de las antenas monobandas. Ahora bien, ocurre una cosa, que esta antena tiene una propiedad, y es que presenta puntos de resonancia en sus armónicos. O sea, si yo calculo esta antena para la banda de 80 MHz, qué barbaridad, de 80 metros, o sea, 3,5 MHz, en cada uno de sus armónicos voy a tener un punto de resonancia, un punto con una ROE, baja o aceptable. Es decir, voy a tener un punto de resonancia en 7 MHz, voy a tener otro en 14 MHz.
voy a tener otro en 21 MHz. Y por último voy a tener otro en 28 MHz. Bueno, pues estos puntos de resonancia me coinciden precisamente con frecuencias de las bandas de radioaficionado. No es casual. Estas bandas, las llamadas bandas clásicas, 80, 40, 20, 10 metros, están así porque tienen una relación, y es que unas son armónicas de las otras. Si yo en lugar de hacer la antena para 80 metros, para 3,5 MHz, la hago para 7, obviamente no tendré acceso a esta banda de 80 metros, pero sí a la banda de 7 y sus armónicos siguientes. Partiendo de esta base, podemos construir una antena multibanda con poco más que un transformador de impedancias y algo de cable eléctrico, que es como a mí me gustan las antenas, sencillitas. Pero vamos a tener en cuenta otra cosa. He estado leyendo algunos artículos y lo vamos a tener en cuenta ahora al diseñar esta antena que vamos a montar, sobre el tema de si una antena en FIT tiene una contraantena o no. Resulta que, permitirme que gire el dibujo, lo ponga vertical. Si yo tengo aquí una antena de media longitud de onda y en su extremo yo tengo lo que se llama un autotransformador, ¿vale? Que es este transformador de impedancias. Y este transformador de impedancias, como es un autotransformador, está unido y por aquí salimos 50 ohmios o aproximadamente hacia el equipo. Hay toda una serie de gente que promulga, sobre todo algunos americanos, en que en realidad me hace falta una pequeña contraantena que iría en este punto. Y este trocito de contraantena, su función es reducir la cantidad de radiofrecuencia que circula hacia el equipo por la malla. Porque una antena en FIT en realidad utiliza la malla del cable coaxial como parte de la antena. Esta pequeña prolongación es muy cortita, ha de tener 0,05 longitudes de onda aproximadamente. Este es el tamaño mínimo, puede ser un poco más grande, pero este es el tamaño mínimo que han encontrado que tiene que tener. Es decir, giro la hoja otra vez. Si yo tengo aquí mi antena de media longitud de onda y aquí le pongo mi transformador de impedancias, si yo continúo detrás de él con el cable coaxial hasta el cuarto de radio, este cable coaxial, la malla del cable coaxial, me va a estar transportando radiofrecuencia. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es ubicar un choque, ponerle un choque de radiofrecuencia, que es el otro elemento que vamos a montar. ¿A qué distancia? Pues a 0,05 longitudes de onda del transformador de impedancias. Y de aquí ya sí que me iré hasta el cuarto de radio con una longitud que yo necesite. La antena que voy a montar hoy y que os voy a enseñar, ya sabéis que yo las cosas que monto aquí son para usarlas yo, no las monto por el hecho de querer enseñároslas, sino por el hecho de que yo las necesito. Pues resulta que mi antena de onda corta hasta ahora era muy sencilla, era un hilo de cobre con un balún 1,9 y bueno, ya toca poner algo un poco más en condiciones. Entonces vamos a montar esta antena. Por el espacio que yo tengo disponible, la vamos a montar para las bandas de 40 a 10 metros, que tampoco está nada mal. Entonces, si calculamos media longitud de onda para la banda de 40 metros, ¿vale? Hacemos el cálculo aquel de 142 dividido por la frecuencia, pues 142 dividido entre 7,1 MHz me da 20 metros, media longitud de onda para la banda de 40 metros. Luego, este largo del cable habrá que hacerle un ajuste fino, alargándolo o acortándolo dependiendo de la altura al terreno y demás, hasta encontrar el mejor punto de ajuste posible. Pero eso lo veremos después. Por lo tanto, vamos a hacer una antena que va a tener 20 metros de largo.
Si yo tengo una antena para la banda de 40 metros, este elemento de aquí va a tener 20 metros de largo aproximadamente. ¿Y cuánta distancia voy a tener que dejar entre el transformador de impedancias y el choque? Pues 0,05 longitudes de onda, que en este caso son 2 metros. Por lo tanto, necesito tener 22 metros libres desde este punto hasta este punto para poner la antena, que en mi caso cuadra. Bueno, pues ahora vamos a ir examinando uno a uno los distintos elementos. Empezaremos por el choque, veremos el transformador de impedancias y por último veremos el cable que vamos a utilizar y después lo montaremos y cruzaremos los dedos para que nos funcione todo. Como seguro alguien me lo dice, vamos a adelantarnos. Sí que es cierto que es posible hacer una antena en fit acortada. Yo tengo aquí un límite que son 20 metros, ¿vale? El espacio donde yo voy a poner la antena no me da para poner antenas mucho más largas que esto. Y es posible montar una en fit para, en lugar de 7 MHz, para 3,5 MHz, que tendría que tener 40 metros de largo, pero es posible acortarla a unos 23, 24 metros con una bobina. El caso es que no voy a montar esa antena por dos motivos ahora mismo. Uno, que estoy todavía aprendiendo cómo calcular esa bobina y tiene miga la cosa, ¿vale? Entonces, cuando tenga claro el procedimiento de cómo se diseña esa bobina, yo os lo explico. No quiero simplemente hacer lo que hace muchísima gente, que dice, venga, voy a montarme aquí una bobina de no sé cuántos microhenrios, porque lo dice todo el mundo y yo uso la misma y me funciona. No, yo quiero explicaros cómo se llega al diseño de esa bobina. Entonces, cuando lo haya aprendido, os lo explicaré. Aparte de eso, tengo otro motivo. Ahora mismo, yo la banda de 80 metros es una banda que no uso normalmente para nada. Y me interesa más poder tener la banda de 40 metros con buen ancho de banda, porque todas las antenas acortadas pierden ancho de banda. Es impepinable. Yo cuando acorto una antena sacrifico algo y normalmente lo que sacrifico son los puntos de minimarro, ¿vale? Lo que sacrifico normalmente es el ancho de banda disponible sin acoplador. Con lo cual yo de momento voy a montar este modelo de antena que para sus características me va a dar el máximo ancho de banda por cada una de las bandas de radioaficionado en la que lo podamos utilizar. Dicho esto, vamos a empezar desde el lado del choque, después el transformador y después el cable. Lo primero de todo, el choque. Yo lo tengo aquí montado, os lo enseño. Tengo aquí un tornillo rebelde que no se quiere soltar. Mira que ya lo había dejado medio suelto. Bueno, es un núcleo toroidal FT240 de material 43, aunque todo el mundo dice que el material 31 funciona mejor que el 43 para choque. Como no tengo ninguno de material 31, lo he hecho con el 43, pero tenerlo en cuenta para vuestros propios diseños. En un vídeo anterior, en el vídeo número 13, os enseñaba cómo se calcula este choque, cómo se monta y cómo podemos medirlo. Os superpongo también aquí en pantalla ahora la medición que yo he hecho con el Nano VNA para que veáis la atenuación, que en todos los casos es superior a 30 decibelios para las distintas bandas de radioaficionado. Con lo cual, este choque lo que va a hacer es interrumpir el flujo de radiofrecuencia que me viene desde el transformador de impedancias y impedir que siga circulando por la malla a partir de este punto. Si os fijáis, el cable que yo tengo aquí enrollado, estos son los 2 metros de cable coaxial que van a hacer de, ¿cómo lo llamaríamos? De contraantena, ¿vale? Estos 2 metros de cable coaxial, 0,05 longitudes de onda de la frecuencia más baja, son estos de aquí. Y esto irá, por un lado, conectado al cuarto de radio con un cable coaxial y por el otro lado, a través de esto, irá conectado al transformador de impedancias y del transformador de impedancias a la antena.
Hablemos ahora del transformador de impedancias. Un segundo, que voy apartando cosas de en medio. El transformador de impedancias es el clásico... No, tengo yo hoy el día con los tornillos. Es el clásico 1A49, que lo podéis encontrar descrito en los vídeos 26 y 27. Es un transformador muy sencillo, con 2 espiras de primario y un total de 14 espiras. ¿Vale? No tiene ningún secreto. Es otro núcleo toroidal FT240 de material 43. Aquí sí que hace falta el material 43. Y aunque no se ve mucho, aquí están metidos 2 condensadores de 200 nanofaradios en serie de alta tensión. Los 200 nanofaradios, al estar en serie los 2 condensadores, se transforman en un condensador de un poco más de 100 picofaradios. ¿He dicho nanofaradios? Son picofaradios. ¿Vale? Son 2 condensadores de 200 picofaradios, 3000 voltios cada uno de ellos, puestos en serie. Si recordáis, los condensadores en serie dividen la capacidad, los condensadores en paralelo suman la capacidad. Por lo tanto, uso 2 de 200 picofaradios para obtener el equivalente a un condensador de 100 picofaradios. Y bueno, no tiene mucho más secreto. No le he montado toma de tierra separada, ya que la idea es que la malla del coaxial haga el efecto de la toma de tierra. Y por el otro lado, pues tendremos aquí su conector para el cable. Todo esto tiene que ir después, lógicamente, pues con los perrillos estos de sujeción para poder montar el cable y demás. En general, es todo de un coste bastante comedido. Y por último, el cable eléctrico. Me he ido a un Leroy Merlin, me he comprado un rollo de 100 metros de cable de 2,5 milímetros de sección. No tiene por qué ser este cable, puede ser más fino o puede ser más grueso, ¿vale? A mí este me da bastante buen resultado y de aquí cortaremos los 20 metros, cortaré un poquito más de 20 metros, porque mejor dejarlo largo y luego si hace falta ya lo plegaremos sobre sí mismo y lo ataremos, que no cortarlo muy corto y luego tener que estar haciendo empalmes. O sea, 20 metros y medio o 21 metros y luego ya lo iremos recogiendo a medida que haga falta. Con lo cual, pues ya tenemos todo lo necesario. Como os decía, es una antena económica. Esto cuesta unos 30 euros. Los núcleos de toroidales, pues yo los tenía ya por aquí por casa, no me he tenido que gastar nada, pero están alrededor de unos 10-12 euros cada uno de ellos, más tornillería y algunas tonterías. No es una antena cara para poderla utilizar desde 40 hasta 10 metros. En algunas bandas sin acoplador, en otras acoplando. Pues vamos a la parte práctica, ¿no? Vamos a montar esto en un entorno de pruebas, lo voy a coger a un mástil para probarlo y una vez que la tengamos probada, nos la llevaremos a su ubicación definitiva. Bueno, iba a montarlo en un escenario de pruebas, pero no tenía sitio, con lo cual me he venido a la ubicación final. Vale, tornillo a la pared, cuerda, aquí tenemos el choque. Por aquí va el trozo de línea coaxial que va a ser la contraantena, que llega hasta el transformador, que lo tenemos aquí colgado, y del transformador va el cable. Este cable lo vamos a colgar de este árbol de aquí, mediante una cuerda que ya tengo tirada, y después bajará a buscar uno de los árboles de ahí del fondo, ya en el límite del tamaño. Voy a tirar el cable y ahora lo filmo en el sentido contrario. Tras un ratito de sube cable, corta, mide de nuevo, vuelve a bajarlo, ¿vale? Lo típico de las antenas, pues bueno, aquí tenemos el extremo inferior de la Enfit de 40 metros, que sube hasta que el árbol de allí, y de allí llega hasta el balcón donde está sujeta. Y bueno, de momento con esta ubicación lo vamos a probar a ver qué tal funciona. Ahora os pondré las curvas de estacionarias
para que podáis ver en las distintas bandas qué tal se comporta. Ahora ya con la antena puesta, vamos a ver qué curvas de ROE nos está dando. Y lo que son las cosas. Una vez puesta la antena he descubierto algunos inconvenientes que ahora después os comento. Bueno, lo primero, la visión general. De 3 a 30 MHz, ¿vale? Aquí tenemos la línea del 2 de ROE y todo lo que queda por debajo del 2 de ROE en principio es utilizable. Entonces, esta marca más profunda es la de la banda de 40 metros. Aquí tenemos la de 20 metros, la de 15 metros y la de 10 metros. Y fijaros lo que son las cosas, aunque es una antena que es muy corta, porque tiene 20 metros, no me llega, pero me ha aparecido aquí un pico muy cerca de la banda de 80 metros. ¿Vale? No lo vamos a explorar, no tiene mucho sentido. Evidentemente, la antena es demasiado corta para la banda de 80. Puedo acoplarla y más o menos transmitir, pero no puedo esperar gran cosa. Pero vamos a ver las 4 bandas principales cómo quedan. Entonces yo he ido sacando las curvas con el Nano VNA. Y por ejemplo, aquí tenemos la banda de 40 metros. Fijaros que aquí en el punto más bajo está en 6.900 kHz. O sea, los 7.000 quedarían pues una cosita de por aquí. No está mal. El punto más alto de nuestra banda, los 7.200, los tenemos en este punto. Aproximadamente a 1,75 de ROE. La curva en realidad estaría mejor si este mínimo estuviera desplazado a la derecha, ¿vale? Pero no lo he podido poner más desplazado a la derecha porque ahora veréis el resto de curvas donde tienen los mínimos. He tenido que buscar un compromiso en la longitud del cable. Esta es la banda de 40 metros, bueno, lo que decíamos. Por encima de esto 2 de ROE, puedo usar la banda de 40 metros sin ningún problema, sin acoplador. Si quiero que el equipo trabaje un poquito más desahogado o que me dé toda la potencia, en el caso de los equipos que con ROE más elevada la bajan, pues bueno, puedo acoplar en la parte alta de la banda, pero evidentemente no es ni mucho menos imprescindible. No, fijaros ahora, si tengo aquí el mínimo justo por debajo de la banda, fijaros que tengo aquí el mínimo justo en 4.001 kHz, la banda de 20 metros, y la parte alta, como en los otros casos, la tengo aquí en 1,75. Es una curva muy parecida a la de la banda de 40 metros. Tanto los 20 metros de cable, que es la media longitud de onda, en 40 metros, como aquí, que ya es uno de los armónicos, el resultado es bastante bueno. Pero en 15 metros la cosa se empieza a ir de madre. En 15 metros tengo el mínimo en 1,75 y va bajando a medida que avanzo en la banda hasta que llego al extremo, que lo tengo aproximadamente a 1,3 de ROE, ¿vale? No está mal tampoco, pero fijaros que el mínimo de ajuste lo tengo aquí. Si yo hubiera desplazado la banda de 40, me lo habría traído tal vez un poquito más para aquí. Pero entonces, la banda de 10 metros habría tenido el mismo problema. La banda de 10 metros, la parte baja, me queda fuera. Desde 28.005 hasta aproximadamente 28.100 no puedo usarlo sin acoplador porque estoy por encima de 2 de ROE. Y después ya sí, la curva disminuye, el mínimo está a 28.845 y el extremo de la banda nos queda en la línea del 2. Fijaros que se va desplazando poco a poco en cada uno de los pasos, de tal manera que lo que he tenido que buscar, ajustando el largo de la antena, es un punto de compromiso, un punto donde pudiera utilizar todas las bandas, al menos en parte, sin necesidad de recurrir a acoplador, o si tengo que usar acoplador, pues que sea algo más de comodidad que no de necesidad en este caso. Pero de todas formas el rendimiento no es malo. He estado haciendo algunas pruebas con ella, me escuchan, escucho,
¿qué más se puede pedir de una antena, no? Y más si es una antena barata como esta. Pero como os decía, cuando ya la tenía montada y he empezado a hacer las pruebas, como iba leyendo e investigando sobre los transformadores de media longitud de onda, pues me he encontrado con una serie de cosas que me han llamado la atención y que creo que los podemos construir mejor de cómo los estamos construyendo actualmente. Aunque esto lo vamos a dejar para otro vídeo porque sería bastante extenso de explicar ahora, y de hecho es un trabajo que bueno, lo he comenzado junto con un compañero radioaficionado chileno que tiene mucha más experiencia con las matemáticas de las que yo tendré en toda mi vida, y que espero que os pueda mostrar en breve algunas conclusiones a las que hemos llegado que son interesantes. Y por otro lado, hay una cosa que se puede hacer en este tipo de antenas que yo no lo he hecho, lo desconocía por completo, que es utilizar entre donde yo pongo el 1,49 y el hilo de la antena, pues a una pequeña distancia, una bobina de unas pocas vueltas, ¿vale? Los detalles ya os los explicaré porque yo tengo todavía que montarlo y probarlo, pero la adición de una pequeña bobina, un pequeño choque, no es un choque, la función, esto no es un choque de radiofrecuencia, esta bobina, esta inductancia que yo pongo aquí, me permite centrar mucho más las bandas sobre su punto mínimo y obtener una mejor adaptación. Esto lo tengo que probar, por lo tanto me permitiréis que haga yo primero pruebas antes de grabar un vídeo y poderoslo explicar a todos. En definitivas cuentas, ya terminando este vídeo, una antena barata, una antena sencilla de montar, ya habéis visto que no reviste ningún tipo de complicación, y oye, por muy poquito dinero podéis tener una antena que funciona razonablemente bien, que además no necesita necesariamente el acoplador, en algún caso tal vez sí, pero no es un requisito, y por lo tanto vas a tener un rendimiento siempre mejor que las antenas que van acopladas. Fuera de las bandas principales, por supuesto, necesitas acoplador y el rendimiento no será tan bueno, pero no se puede tener todo. Y con esto ya hemos terminado. Espero que os haya resultado interesante y, como siempre, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy fuerte a todos.